Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rocío Priorio en su segmento Un Café con Jesús. Así que, Rocío, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Eh, no me canso nunca de decir que cada día es nueva la misericordia de Dios. Y como dice el lema de Busco en ti, donde estamos no es el final. Cuando nosotros recordamos que cada mañana Dios tiene un propósito para nosotros y si aún estamos vivos es porque no ha terminado ese propósito por concluir, ¿verdad? Entonces es una bendición este día y poder hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Hoy, haciendo la lectura en estos días de la semana, leyendo Segunda de Corintios, me di cuenta de la importancia que es ser embajadores de Cristo. Y también, sin más ni quitar lo más importante, ser esos ciudadanos, ¿verdad? Del reino. Y hablando y leyendo sobre esto, yo sabiéndolo, pero se me abrieron mis ojos a ver más allá de lo que yo podía haber visto, ¿no? Y querer compartir con ustedes lo que Dios habló a mi corazón a través de este versículo que vamos a tratar el día de hoy. Así que hoy vamos a ver Segunda de Corintios desde el capítulo 17 al capítulo 20. Y el tema que vamos a ver el día de hoy es siendo embajadores en el nombre de Cristo. Y dice así la palabra de Dios, dice, de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliándonos consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliarnos con Dios. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Aquí hay varios puntos que analizándonos ya lo sabemos, pero que leyendo, escudriñando poco a poco cada palabra, me hizo ver la importancia de ser un embajador en el nombre de Cristo. Y por eso hoy quería compartirles este tema, porque sabemos que somos ciudadanos, ¿verdad? En Filipenses 3:20 nos dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Sabemos que cuando hemos conocido de Cristo, cuando hemos aceptado a Cristo, cuando hemos sido salvos por Cristo, hemos creído en Él, nosotros ya todas esas cosas viejas han pasado y ahora, como dice la palabra, ahora en Cristo son todas hechas nuevas, no en nosotros, porque había a través del pecado que venimos de Adán, pues nos hubo una separación, ¿verdad? Pero cuando nosotros sabemos y aceptamos a nuestro Señor como nuestro Salvador, reconocemos el sacrificio que hizo por nosotros y somos salvos por su gracia, algo que no merecíamos, pero es por su gracia, entonces podemos ser reconciliados. Es algo que venía de Dios, ¿verdad? De Cristo mismo en nosotros. Y pues bueno, aquí hay varias palabras que subrayé y una de ellas es que es el ministerio de la reconciliación. Y también nos dice que nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esa es la segunda cosa, que es el ministerio que nos encargó la palabra de la reconciliación. Así que dice que también somos embajadores en el nombre de Cristo. Y también hay una parte donde dice que
que Él rogar, no dice rogar, como Dios nos ha rogado, ¿no? Que seamos esos embajadores. Entonces me llevé a la tarea, sabemos que es un ministerio, ¿verdad? Pero en griego, ¿qué significa el ministerio? Y dice en griego que significa ser un servidor que los creyentes realizan para Dios. Es servir a Dios, pero no solamente a Dios, sino también ser guiados por Él a través del Espíritu Santo. Así que es muy importante que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que Él cuando se fue, dice que nos iba a dejar el consolador, que no íbamos a estar solos, ¿verdad? Que nos iba a dejar al consolador. Así que es importante que a través del Espíritu Santo lo tengamos para que podamos edificar nuestras vidas, así como también la iglesia, porque sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y llevar a cabo la misión que Cristo nos mandó. Aquí dice que nos encargó. Entonces, dice, les he encargado la palabra de reconciliación. ¿Cuál es esa palabra? ¿Verdad? Y esa palabra es la palabra de Dios, la voluntad de Dios. ¿Y dónde está esa voluntad? Está escrita en el libro que nos dejó, que fue inspirado y redarguido por el Señor, fue inspirado para que nos sea útil, para poder conocer lo que Dios tiene y nos enseña a través de esa palabra. Pero dice que nos encargó. ¿Qué significa encargar? Dice que encargar significa que es un cometido el cual nos dio una tarea, una misión, pero algo muy importante que vi que subrayaba decía que era una responsabilidad. Y es una responsabilidad de acuerdo a lo que nos fue asignado. Así que no solamente nos dio el ministerio, que es el servicio que Dios nos da a nosotros, los que hemos creído en Él, sino también dice que nos encargó, nos dio una tarea, nos dio una responsabilidad a cada uno como ciudadano del reino, a cada uno de aquellos que hemos aceptado al Señor y que creemos en el Señor y que obedecemos al Señor, nos dio un encargo. O sea, nos dijo, te encargo que eh, la palabra de reconciliación. Te encargo que lleves al mundo la palabra de reconciliación, porque aquí nos dice bien en Cristo reconciliados consigo al mundo, o sea, que lo llevemos al mundo, ¿verdad? Esta palabra. Ahora bien, ¿qué es entonces reconciliación? Y busqué que reconciliación, y reconciliación o reconciliador en griego significa catalazo, y catalazo significa catalizador. ¿Y qué es un catalizador? Y quiero decirles lo que busqué que es un catalizador. Dice que catalizador es una sustancia química que acelera sin consumirse en el proceso, que se acelera sin consumirse en el proceso y que provoca acelerar un cambio. Entonces, también dice que ese catalizador es siendo un llamado adelante al propósito de Dios. Y esto o sea, el catalizador, fíjense, es un reconciliador donde provoca que se acelere un proceso. Qué hermoso que Dios nos mandó a que provoquemos que se acelere ese proceso de la reconciliación. Un catalizador es alguien que acelera el proceso de cambio, de transformación espiritual en la vida de otros a través de cosas importantes como su testimonio, la palabra de Dios que él la vive y de sus acciones. No solamente porque yo quiero ser un buen catalizador de Cristo, porque yo lo digo, sino sí sé que en Cristo somos nuevas criaturas, entonces tienen que llevarse a cabo por nuestras acciones. Debemos de llevar porque debe de haber una transformación. Por eso antes que esto decía en Corintios, en el 17 decía que en Cristo somos nuevas criaturas, que ya las cosas viejas habían pasado y pero que ahora ya todas son nuevas.
Y por eso dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, también busqué en hebreo qué es reconciliar y dice que es cubrir, es perdonar, es volver a regresar. Un catalizador dice que el reconciliador tiene un propósito y el propósito es unir dos partes que están distanciadas llegando a la armonía o a la paz. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios por nuestros pecados, cuando nos reconciliamos a través de Cristo, a través de lo que hizo por nosotros, entonces podemos llegar a esa paz y a esa armonía a través de nuestro Señor. Podemos llegar a ser esas nuevas criaturas. Así que es importante la reconciliación. Es importante ser esos catalizadores donde provoquemos que se acelere ese proceso de transformación sin que haya ningún cambio ni se consuma ese proceso, ¿verdad? Y dice que reconciliar es restaurar una relación de nada por el pecado entre Dios y la humanidad. Así que Dios tiene la tarea que nos ha dejado el Señor a nosotros, es poder reconciliar a la humanidad con Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? El único que lo puede hacer, sabemos que es a través de Cristo, ¿verdad? Pero nos usa para que nosotros podamos llevar a cabo este ministerio, este trabajo que nos ha encargado, que es la misión de ser responsables de llevar y asignar lo que Dios nos ha dado, de hablar sobre lo que Dios quiere para la vida de cada uno de los que estamos en este mundo. Sabemos que nosotros como ciudadanos, ya dijimos, no pertenecemos a este mundo cuando aceptamos a Cristo, ya somos extranjeros, ¿verdad? Pero, pues bueno, ahora dice también algo importante, como dice el título de este tema. Dice que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Y qué es rogar? Pues fíjense, dice como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Quién escribió esta carta? Pablo, el apóstol Pablo, como si rogase. ¿Qué es rogar? Es pedir algo con humildad y reverencia. O sea, es como si Dios rogase por medio de nosotros, dice. O rogamos en el nombre de Cristo reconciliarnos con Dios. Nuestro deber es rogar a los demás en el nombre de Cristo, poder reconciliarse con Dios. Dios quiere que nos reconciliemos y lo tenemos que hacer con humildad. Muchas veces nosotros queremos que el pueblo, la gente se reconcilie con Dios juzgando, criticando, señalando y, y Dios nos llama a hacerlo con paz porque decía que la reconciliación es a través se hace entre Dios y la humanidad, porque fue apartado por el pecado, pero Él quiere que nos reconciliemos en paz, ¿verdad? En paz y en armonía. ¿Quién es el único que puede dar esa paz? Bueno, pues nuestro Señor. Ahora bien, ¿qué es un embajador? Entonces, quiero hablarles de lo que dice la palabra, que es un embajador, y dice que es aquel que representa, es un enviado por un gobierno o un rey para representar sus intereses, generalmente en un país extranjero, llevando la cultura del país que fue enviado del reino. También dice que actúa bajo y habla en nombre de la persona que lo envió, tomando sus intereses y las decisiones de aquel que lo envió. Nosotros como embajadores de Cristo tomamos las decisiones que Dios nos ha mandado y nos revela a través de la palabra, a través del conocimiento que nos es dado, a través de la sabiduría que Dios nos puede dar, ¿verdad? Para que nosotros, siendo esos representantes de Cristo, representantes, somos ciudadanos y es importante ser ciudadanos porque un ciudadano es aquel que ya ha reconocido que vive en esa ciudadanía
que es gobernado por su rey. Nosotros cuando hemos sido ciudadanos, como dice la palabra, del cielo, ¿verdad? Dejando también esperando al Salvador. Nosotros como ciudadanos tenemos eh, varias también bendiciones que nos da como ser ciudadanos, como esa vida eterna, como a la autoridad, el amor, la gracia de Dios, el favor de Dios, pero también tenemos obligaciones como ciudadanos. Y una de esas obligaciones como ciudadanos es ser embajadores de Cristo, es poder nosotros representar a Cristo, representar quién es Cristo en nosotros y qué es. ¿Cómo vamos a poder representar a Cristo nosotros? Esto me hizo ver que muchas veces nosotros no sabemos que somos ciudadanos, ciudadanos de Cristo. Sabemos que estamos como ciudadanos, pero estamos representando esta ciudadanía a través de siendo embajadores, a través de llevando la palabra y estas pues tiene que llevar ciertas características pues del que gobierna. Estaba escuchando que aquí en la tierra, pues los embajadores tienen que ser de cada nacionalidad, ¿verdad? Por ejemplo, yo vivo en la Ciudad de México. Si yo fuera una embajadora de política de México, tendría que, mi nacionalidad tendría que ser mexicana, ¿verdad? Y entonces, cuando me manda el gobierno a otros lugares, a otras embajadas, yo voy a representar a mi país y voy a representar mi cultura, mis leyes, las reglas de mi gobierno, de mi rey, de mi presidente, ¿verdad? Y nosotros cuando tenemos somos embajadores del reino del cielo, tenemos que representar la cultura de Dios, tenemos que representar el carácter de Cristo, tenemos que representar la palabra de Dios, no solamente oír, ser oidores, sino ser hacedores. ¿Por qué? Porque tenemos que ser ese testimonio. Ahora me di cuenta también que un embajador tiene una relación constante con el gobierno, con su autoridad. El embajador tiene que estar siempre en constante relación con su autoridad, con su gobierno, porque a través del gobierno, a través de todas las leyes y las políticas que ellos tienen, pues pueden llevar a cabo a lo que se les ha mandado para representarlo. Nosotros tenemos que tener entonces también una constante relación con nuestro Señor. ¿Por qué? Porque nosotros somos gobernados por Él, porque nosotros somos mayordomos de ese gobernador, de ese Dios altísimo. No solamente somos ciudadanos, sino también somos mayordomos. Y como mayordomos estamos para servir. Aquí dice que el Señor nos mandó, nos encargó. Y dijimos que encargar es un servicio, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer esa tarea, ese cargo, pero con algo muy importante, con responsabilidad. Representar, fíjense, nosotros como embajadores dice que representamos. ¿Y qué es representar? Dice que representar es actuar y hablar en el nombre de aquel que nos envió. Entonces nosotros representamos oficialmente, cuando somos embajadores de Cristo, somos representados oficialmente, tenemos un legado, somos elegidos y somos designados como ciudadanos hemos sido elegidos para poder representar a Cristo a través de siendo estos embajadores. Y siendo estos embajadores es representar su reino. Ahora, ¿qué mensaje tenemos que transmitir? No es un mensaje con nuestra propia opinión. Tiene que ser un mensaje que lleve la reconciliación, un mensaje, dar las nuevas donde lleve la reconciliación. Aquí es específico donde nos dice la palabra que nosotros, que nos ha mandado llevar el mensaje a la reconciliación al mundo, a nosotros la palabra de reconciliación. Y dijimos que reconciliación significaba proceso
entre dos personas para restaurar una relación entre la humanidad y Dios. Así que Dios nos llevó a que nosotros podamos reconciliarnos a través de la palabra de Dios, dando este mensaje de reconciliación al mundo. Pero, ¿cómo lo podemos hacer? Es importante que para poder hablar de reconciliar de la palabra del mundo, necesitamos tener el conocimiento de la palabra. Un embajador en cualquier nación necesita saber las leyes, todas las leyes, las características de su gobierno, quién es su gobernador, qué hace ese gobierno, cómo es su presidente. Nosotros también debemos de en lo espiritual y en nosotros siendo ciudadanos del reino, necesitamos conocer el corazón de nuestro Padre, conocer el corazón de aquel que nos gobierna nuestra vida, cómo le gusta que actuemos, cuáles son las reglas y las leyes, los estatutos y los mandamientos que nos rigen como ciudadanos, para que eso mismo nosotros podamos decir a los demás, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos como embajadores el conocimiento de quiénes somos. Es muy importante que conozcamos quiénes somos, ¿verdad? Y de dónde venimos para saber qué es lo que vamos a proclamar esa palabra que Dios nos ha dado. Ahora, ¿cuál es la conducta que debe de llevar un embajador? Y es vivir de manera que refleje el carácter de Dios. ¿Cómo podemos reflejar ese carácter de Dios? Bueno, pues lo podemos reflejar primeramente, como yo les dije, siendo un buen testimonio de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Pero primero, si nosotros queremos ser embajadores, tenemos que ser primero ciudadanos. ¿Y cómo llevas esa ciudadanía? Pues reconociendo a Dios, creyendo en ese Dios, aceptando a Dios y siendo salvios. ¿Por qué? Porque a través de esto vamos a ser esas nuevas criaturas, esas nuevas personas para poder, así siendo nuevos, poder reconciliarnos, ¿verdad? Tenemos que tener sabiduría del cielo, tenemos que también nosotros dar la palabra, tener conocimiento de la palabra, tenemos que tener una íntima relación y una íntima intimidad con Él nos revelará lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener todo, ser un buen testimonio y tener las características de ese Dios viviente, de ese Dios que nos hace que a través de él podamos vivir una vida recta, una vida que podamos compartir con los demás de lo que Dios nos ha traído a hacer. Es como les dije, ser representantes fieles de lo que es Dios. ¿Cómo podemos ser fieles? Bueno, cumpliendo sus mandamientos, cumpliendo sus estatutos, haciendo lo que Dios nos mandó hacer, ser un buen testimonio. ¿Cómo? Manifestando la gracia de Dios, manifestando lo que Dios hace en nuestras vidas, llevar una vida con sabiduría y una vida con humildad. Reconocer que cuando nosotros somos embajadores de Cristo, no nos mandamos nosotros, sino tenemos que tener esa humildad de saber que tenemos una autoridad, que a través de esa autoridad es quien nosotros ejercemos. Un embajador no se preocupa también por muchas necesidades porque sabe que el que cubre las necesidades es el gobierno. Nosotros cuando somos embajadores sabemos que el que va a cubrir todas estas necesidades va a ser aquel que nos está gobernando. Va a ser cuando nosotros nos preocupamos cómo voy a ir a las naciones, cómo voy a ir, porque dice que ir y ser embajadores en el mundo. El mundo es ir a las naciones, ir a todos los lugares, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacerlo? Muchas veces quizás nos preguntamos cómo puedo hacer todas estas cosas, ¿no? Pues lo podemos hacer si no hay esa economía. Cuando tú eres un embajador y un ciudadano del reino, el Señor es el que provee toda la necesidad que tú requieres para llevar a cabo esta tarea. No solamente eso, tenemos que ser perseverantes y pacientes, tenemos que ser sabios, hablar con sencillez, sencillez de corazón,
bendición. El Señor nos llamó también en Pedro, dice que ser fieles administradores de lo que Dios nos dio. Dios nos dio su gracia para que a través de la gracia y de su favor nosotros podamos compartir a los demás de esa gracia, ¿verdad? Debemos de ser pacientes para escuchar también a las personas, como yo les decía, sin juzgar, sin cuestionar, solamente dar de ese amor que Dios nos dio, poder compartir a los demás de ese amor, siendo un buen testimonio. Si la gente ve en nosotros algo diferente a lo que nosotros hablamos, ¿creen ustedes que van a querer ser o aceptar lo que nosotros estamos transmitiendo? Va a ser difícil, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener el carácter que Cristo necesitamos ser a imagen y a semejanza de Dios para poder compartir como testimonio lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ser razonables y representantes de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad está en la palabra de Dios. Debemos de llevar a cabo toda la palabra, todos los mandamientos. Sabemos que no es fácil, pero sabemos que Dios está con nosotros. Cuando estaba escuchando que cuando uno aquí en lo terrenal es un embajador, tiene toda la autoridad de declarar una palabra, de hacer, porque le dio esa autoridad su gobierno, su presidente, para poder hacerlo. Y es respaldado por él. Si es necesario, hasta tener algún tipo sobre la milicia de ir y enfrentar algo que sea contra esa embajada, las autoridades, el gobierno lo respalda. A nosotros también como embajadores de Cristo somos respaldados por nuestro Señor. Somos respaldados por un ejército celestial, somos respaldados por Dios, tenemos la autoridad de poder hacer lo que Dios nos mandó hacer. Así que no tengamos miedo de poder hablar para la reconciliación de Dios. La palabra nos respalda, la palabra de Dios nos respalda. Tenemos esa autoridad, como yo les dije, Dios nos da la autoridad para hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Y siendo esos mayordomos, esos servidores, donde hacerlo con humildad, hacerlo con la seguridad de aquel que nos ha enviado. Cuando un embajador está atento de lo que Dios, como les dije, está atento a la palabra que Dios quiere que sea manifestada. Y también algo bien importante, un embajador tiene tiempo para su gobierno. Muchas veces nosotros decimos, quiero ser un embajador de Cristo, ¿verdad? Ya somos ciudadanos, que es importante, pero quiero ser un embajador. ¿Cómo podemos ser esos embajadores? Bueno, pues tenemos que tener tiempo con el gobierno, tenemos que tener tiempo para poder estar en ese gobierno, tenemos que tener tiempo para el gobierno. ¿Y quién es el que nos gobierna a nosotros? Es Cristo. Tenemos que tener tiempo en oración, tenemos que tener tiempo para poder hablar con el Señor y que nos sea revelado qué es lo que quiere, que aparte de hablar de la reconciliación, qué es lo que quiere que hagamos en ciertos lugares, ¿verdad? Que quiere que llevemos no solamente esa palabra de reconciliación, que es la más importante y la que busca, ¿no? La palabra de Dios también nos decía en 1 Timoteo 2:4, todos los hombres, Dios lo que quiere es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que busquemos esa verdad, que nosotros, que todo el mundo venga al conocimiento de la verdad. Y si nosotros podemos ser esos catalizadores, podemos ser ese medio, ese proceso para como embajadores del reino, como ciudadanos, que es primordial, podemos ser ese proceso para poder entender y hacer que la gente, dar a entender, pueda volver a reconciliarse con el Señor, pues esto sería una bendición. Dios nos va a revelar el entendimiento a través de ese tiempo con el Señor, a través de esa intimidad. Un embajador se dedica casi 100% a su gobierno. Nosotros tenemos la responsabilidad, la tarea, como nos ha dicho, es una responsabilidad muy grande de tener el tiempo
disposición, disponible al estar con el Señor. Eso es lo que Dios nos pide. Aquí vuelvo a repetir algo bien importante que dice así: así que somos embajadores en el nombre de Cristo. No venimos por nosotros, por nuestras opiniones. Vamos en el nombre de Cristo, que es el que nos envió. Como si Dios rogara por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo reconciliarnos con Dios. Hoy el Señor nos pide a mí y a cada uno de los que estamos escuchando que podamos reconciliarnos con el Señor. Ese es el deseo, el trabajo, el ministerio, la tarea que Dios nos ha enviado, poder reconciliar al mundo con nuestro Señor. Así que si te pareció este mensaje, compártelo. Y pues bueno, si Dios nos lo permite, nos vemos el próximo lunes. Que Dios te bendiga. Hasta luego. Bye.